Hola mis amados hermanos, allí en la ciudad de Magangué. Hoy quiero brindar un saludo al pastor Ramiro, a la pastora Noemí, y al pastor Ramiro Junior y a la pastora Estefanía aquí desde la ciudad de Bucaramanga. Mi nombre es Daniel López y pues he sido uno de los invitados, por la gracia de Dios, a este congreso virtual Raza de Héroes. Hoy me encuentro aquí en la ciudad de Florida Blanca. Me disculpan el tapaboca, pues no estoy en mi casa y pues he sido movido por Dios para hacer eso en el día de hoy. Hoy quiero, antes de entrar en el tema, quisiera contextualizar un poco más acerca de de los inicios de Raza de Héroes virtual. Pues por la misericordia de Dios pude contar en ese tiempo estando allí con el pastor Ramiro Sánchez Jr. y pues obviamente con toda su familia allí hospedado en su casa. Y pues yo quiero hablar un poco acerca del contexto en el cual se inició Raza de Héroes virtual. Esa ya es la tercera temporada de Raza de Héroes. Y el contexto en el que se inició Raza de Héroes fue un contexto de desierto en la familia pastoral. Estaban atravesando por un tiempo difícil, una situación bastante complicada en su familia. La mayoría de ustedes, los que están escuchando, tal vez hay otros que no conocen la historia. Linda estuvo grave en sus primeros días de nacida y tuvo que ser traída aquí a la ciudad de Bucaramanga, específicamente aquí a Florida Blanca. Y ellos atravesaron por un desierto y hoy me encuentro aquí transmitiendo de ese desierto, un desierto que Dios permitió en sus vidas para que ellos pudiesen salir aprobados, para que ellos pudiesen ser llevados a una dimensión mucho más amplia. Hoy me encuentro transmitiendo aquí desde el epicentro de su desierto, desde el lugar donde Dios nos permitió a mi esposa y a mí conocerles, y es aquí desde la Fundación Cardiovascular de Colombia. Aquí fue donde ellos atravesaron una situación difícil. Aquí la pastora Estefanía, cientos de veces, calculo yo, tuvo que entrar y salir por las puertas de ese edificio. Un edificio que, si nosotros lo medimos en costos, su valor es de millones de dólares por su infraestructura y por toda la tecnología que tiene allí y lo que eso significa. Uno de los mejores centros de salud del país, donde están los mejores especialistas en su rama. Y aquí la pastora Estefanía estuvo al pie, en el frente de la batalla, y atravesó un proceso bastante difícil. Y en medio de ese desierto, en medio de esta calamidad como familia, fue que nació Raza de Héroes virtual, ¿sí? Y hoy me quiero desplazar un poco fuera de aquí, antes de que de pronto me llame la atención por estar grabando en este lugar. ¿Y por qué vine hasta aquí? Porque el tema de Raza de Héroes virtual trata acerca de la vara de Dios en mi mano. Y a eso es lo que me quiero referir en la mañana de hoy. Dios ha puesto una vara en cada uno de nosotros, pero hay una vara que es natural, una vara que podemos hablar que son recursos, que son talentos, pero es una vara que necesita experimentar una metamorfosis, es una vara que necesita experimentar un cambio, es una vara que necesita experimentar transformación. Hoy quiero hablar acerca, y le he titulado al tema, la vara de Moisés a vara de Dios. Entonces, vemos que la vara primeramente era la vara de Moisés. No menciona de que era la vara de Dios en la mano de Moisés hasta que no hubo una metamorfosis, hasta que no hubo un cambio. Y Dios trabaja a través de cambios en nuestras vidas. Dios se encarga de transformar nuestras vidas para poder llevarlas a sus propósitos eternos, para poder llevarlas a sus propósitos sobrenaturales. Y hoy quiero entrar en materia. ¿Por qué? Porque Dios tiene transformación. Aquí en el edificio que está detrás mío, fue un edificio que sirvió para la transformación de toda una familia,
para crecer en la fe, para sobreabundar en la oración, para creer en milagros tremendos de parte de Dios. Aquí la pastora Estefanía, el pastor Ramiro Jr. y toda su familia experimentaron las noticias más terribles en su vida. Noticias, mira, los mejores especialistas del país que se encuentran en ese edificio solamente hablaban palabra de muerte sobre la vida de Linda. Pero ¿qué sucedió? Yo soy testigo de cómo la vara, porque déjame decirte que la vara significa la vida de la persona. Mira, la vara de Moisés, ¿qué era? La vara de Moisés era con lo que él se ganaba el pan diario, era con lo que él pastoreaba sus ovejas, era con lo que él tenía el sustento. La vara de Moisés representaba su apoyo, con lo que él caminaba por el desierto. La vara de Moisés representaba su compañía, representaba su arma de defensa, su arma de ataque, ¿sí? Y la vara de Moisés en realidad representaba toda la vida de este hombre. Y yo quiero llevarte a mirar esta área. Aquí la pastora Estefanía fue probada su vida. ¿Qué vara tenía ella en ese momento? Tenía la vara de madre. Ella era una madre, eso era lo que ella tenía en su mano. Eso era lo que ella tenía en su mano, pero aquí fue donde se experimentó la transformación y el cambio y la gloria de Dios en su vida. Entonces déjame entrar un poco ya en el tema y le he titulado De vara de Moisés a vara de Dios, porque Dios es un Dios de procesos. Él no toma nada sin antes procesarlo. Y nosotros vemos que Dios es un Dios de procesos cuando miramos el área de la naturaleza. Nosotros vemos que Dios da una semilla y que esta experimenta una metamorfosis y se convierte en una planta y esta planta luego da fruto. También vemos la más conocida, la que más se usa, de oruga mariposa. También nosotros podemos ver en toda la naturaleza, en cuanto a nosotros, hay un embrión, hay un esperma, hay un óvulo que se unen y comienza el proceso de metamorfosis y se convierte en un hombre o en una mujer. Entonces, Dios es un Dios de metamorfosis. Dios toma algo sencillo, algo natural y lo lleva a cosas extraordinarias. Entonces, hoy vamos a ver ese tema, de vara de Moisés a la vara de Dios. En primera instancia, yo quiero hablar del origen de la vara, ¿sí? Era la vara de Moisés, era la vara de Moisés. Una vara que era de madera, una madera corriente que la usaban todos los pastores. No sé de pronto de qué árbol sería, pero era una vara ordinaria. Era una vara hecha de madera, tal vez madera del desierto, y no tenía ningún valor comercial. No tenía ningún valor comercial, no era una vara de oro, no era una vara con incrustaciones en piedras preciosas, era una vara del común y más que una vara también era la vara de un pastor en el desierto. ¿Qué valor podría tener? Tal vez si nosotros decimos, no, es que era la vara de un rey famoso, de pronto tendría algún valor por su historia, por la persona que era, pero era un pastor en el desierto, era un hombre que estaba viviendo en el desierto, que estaba cuidando ovejas y que no eran sus propias ovejas, sino que eran las ovejas de su suegro. No estaba él trabajando en su propia economía, sino que estaba trabajando por la economía de su suegro. Entonces, aquí encontramos el origen, una vara natural que no tiene nada de qué jactarse, que no tiene nada de qué gloriarse, ¿sí? Y esto nosotros vemos el carácter de Dios en esta área, porque Dios no escogió algo especial, Dios escogió algo ordinario para hacer cosas extraordinarias. Dios le encanta tomar lo ordinario y eso es una buena noticia para nosotros. Es una buena noticia porque el apóstol Pablo escribió en su carta a los Corintios diciendo, y lo vil y menospreciado del mundo escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Hoy tenemos buenas noticias. De pronto tú miras tu vida. La vida de Moisés era una vida frustrada. Él había estado en el palacio de Faraón y ya llevaba 40 años en el desierto y pastoreando unas ovejas ajenas. Y nosotros vemos que Dios no lo tomó cuando era príncipe, porque Dios quería eliminar ese espiritillo de príncipe egipcio que había en Moisés y quería llevarlo ¿a qué?
a que él fuera una vara común. Él no tenía un cetro en su mano, él no tenía una investidura de príncipe, él era simplemente un pastor. Y entonces ahí es cuando Dios toma a Moisés, ahí es cuando Dios toma a Moisés y le dice a él que ahora él iría a realizar grandes prodigios y grandes señales. A Dios le encantó ver a Moisés como un pastor en el desierto, porque cuando él se hizo vil, cuando él ya no confiaba en sí mismo, cuando ya no quedaba autoestima en Moisés, es que Dios lo toma para realizar proezas, y son las proezas que nosotros conocemos en las Escrituras. ¿Qué podemos hablar también del origen? ¿Sí? Que nosotros no tenemos que ser personas especiales, no tenemos que ser los más simpáticos ni los más adinerados, no tenemos que ser personas de gran envergadura, con grandes títulos, ni trabajar en las mejores empresas. Nosotros tenemos que ser personas naturales y del común, y eso es lo que Dios usa. Esa es la materia prima de Dios para hacer sus proezas aquí en la tierra. Esas son buenas noticias para nosotros, porque entre más bajos seamos, tal vez tú te estás avergonzando de la profesión que estás realizando, tal vez estudiaste una carrera y no la estás ejerciendo, sino que estás realizando una tarea diferente a para la cual tú te capacitaste. Moisés fue capacitado para ser príncipe y llevaba 40 años como pastor de ovejas en el desierto. Mira, son buenas noticias porque de ahí es donde Dios se toma. Si te avergüenza lo que estás haciendo, son buenas noticias. Si no te gusta lo que estás haciendo, son buenas noticias. Si no eres lo que esperabas, lo que planeaste para tu vida, son buenas noticias. Dios tiene propósitos contigo. Ahora, ese es el origen. La vara de Moisés, la vara de un pastor, una vara ordinaria, una vara que nadie valoraba, que tal vez nadie quería tomarla, no habían personas que quisieran robarla, no había ese tipo de personas, y nosotros somos ese tipo de varas. Tal vez tú te identificas con esta enseñanza y estás diciendo, sí, ese soy yo, pero déjame decirte, ese es el origen. Ahora, Dios toma de nuestro origen, de lo que nosotros somos, para hacer cosas extraordinarias, para hacer cosas poderosas. Ahora, déjame hablarte del destino que Dios quiere, que es a lo extraordinario. Primero estamos en lo ordinario y en lo natural. Ahora Dios nos lleva a lo extraordinario y sobrenatural, ¿sí? Y eso es un proceso de metamorfosis, es un proceso de transformación, es un proceso tremendo que Dios opera en cada uno de nosotros. Pero ahora, ¿cómo nosotros podemos pasar de ser esa vara natural, de esa vara ordinaria, a ser esa vara extraordinaria, esa vara de Dios? Primero, yo quiero hablarte de que nosotros tenemos que comenzar a involucrarnos en los propósitos eternos de Dios. Nosotros no podemos seguir caminando en nuestra vida, en nuestros propios planes, en nuestros propios anhelos, y pretender de que sea Dios quien haga obras extraordinarias en nuestra vida. No, no podemos pensar eso. Nosotros tenemos que comenzar a abandonar nuestros planes. Mira, ¿qué hizo Moisés cuando recibió el llamado de Dios? Moisés se involucró inmediatamente en la tarea de Dios. Sí, puso excusas, pero eso fue en la experiencia que él tuvo. Y cuando él salió de esa experiencia, esa vara ya dejó de ser la vara de Moisés y era la vara de Dios. Dice ahí en el versículo 4, en el capítulo 4, versículo 17 de Éxodo, dice, y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás señales. Mira, la vara del pastor, Dios le había dicho, ¿qué tienes en tu mano? Él le dijo, una vara. Y ahora le dice, ahora tomarás esa vara y harás señales, harás cosas extraordinarias, harás prodigios con esa vara que tal vez tú la ves que no vale nada. Ahora la harás. Ahí empieza el proceso de transformación, pero tienes que abandonar tus propósitos, tienes que abandonar tus proyectos. Mira, él dejó de ser ese pastor y se involucró inmediatamente en la tarea que Dios le había encomendado. Él salió, él partió, él comenzó a ver los propósitos de Dios. Dios quería libertar a un pueblo y él se movió para realizar ese propósito, para realizar esos proyectos. ¿Qué otra cosa tienes que hacer para entrar en lo sobrenatural de Dios, para dejar de ser esa vara natural? ¿Sí? Tienes que enfocar lo eterno. Cuando nosotros solamente enfocamos lo natural, cuando nosotros solamente enfocamos lo momentáneo, tal vez hoy tú te encuentras viviendo ese el día a día, preocupado por las cosas de la tierra, preocupado por lo que está sucediendo a tu alrededor,
preocupado por qué vas a comer, por qué te vas a vestir, qué vas a beber, qué vas a calzar, dónde vas a vivir, dónde van a estudiar tus hijos. Tal vez hoy tú te encuentras mirando solamente lo natural. Pero mira, déjame decirte una cosa. Si tú quieres entrar en la esfera de lo sobrenatural de Dios, tú tienes que despojarte de la mentalidad terrenal, de la mentalidad pasajera. Tienes que despojarte de este mundo. La Biblia dice que si la semilla no cae a tierra y muere, no puede llevar fruto. Nosotros tenemos que morir a este mundo y tenemos que morir a lo natural para poder introducirnos en lo sobrenatural de Dios, para poder introducirnos en lo glorioso de Dios, para poder introducirnos en la esfera de Dios. Tenemos que dejar lo material y enfocar lo eterno. Hay una eternidad delante de nosotros y hay unas recompensas que son eternas y que nosotros debemos buscarlas, porque las recompensas terrenales terminan cuando tú partes de este mundo, pero hay unas riquezas eternas que no se acaban, hay unos tesoros incalculables que están en los cielos y eso es lo que nosotros debemos mirar, la recompensa. Cristo miró la recompensa y sufrió la cruz y nosotros tenemos que despojarnos de la mirada de lo natural, de lo terrenal, de lo momentario y comenzar a mirar lo eterno de Dios para poder ser esas varas de Dios. Tenemos que convertirnos. ¿Qué otra cosa tenemos que hacer? No tenemos que reflejar nuestra propia imagen. Algo que nosotros batallamos bastante es con nuestro propio ego y queremos a toda hora es que nos reconozcan, que nos valoren, ¿sí? Pero resulta que cuando Moisés estaba allí delante de Dios, él le preguntó a Dios, bueno, y si me preguntan, ¿quién te envió? ¿Qué digo? Él le preguntó el nombre que tenía que llevar adelante, preguntó el nombre con el cual tenía que ir al pueblo y anunciarlo y proclamarlo a todas las generaciones, a todo el pueblo de Israel. Él preguntó el nombre porque quería ir, era en ese nombre, él no quería ir en su propio nombre. Y hoy muchas veces nosotros queremos vivir lo sobrenatural y lo extraordinario de Dios y queremos vivirlo en nuestro propio nombre, pero tenemos es que exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que llevar son sus maravillas al mundo, tenemos es que levantarlo a Él y procurar un nombre para Él. No podemos estar procurando un nombre para nosotros. No podemos estar soñando con que nuestro nombre sea conocido. Tenemos es que soñar con que el nombre de Dios sea conocido. ¿Sí? Ahora, ¿qué otra cosa nosotros debemos hacer para entrar en la esfera de lo sobrenatural? ¿Sí? Cuando tú inviertes tiempo en la relación con Dios, en una intimidad, en una relación profunda con Dios. No podemos esperar lo sobrenatural de Dios cuando solamente tenemos tiempos de oración, de peticiones, de intercesión, de ruego, solamente pensando solamente en lo terrenal. Tenemos que entrar, introducirnos en una relación profunda con Dios, con el Espíritu Santo. La intimidad es diferente a la oración. Muchos oran, pero no todos tienen intimidad con Dios. La intimidad demanda más tiempo, la intimidad demanda más sacrificio, la intimidad demanda más de nosotros, anhelar más la presencia de Dios, adorar más, estar más delante de Él, desear más su gloria, estar allí en la presencia del Señor, invertir horas y horas en oración. ¿Qué tienes que hacer para entrar en lo sobrenatural de Dios? Introducirte en el ambiente de Dios, introducirte en adoración, introducirte en intimidad con el Espíritu Santo. De lo contrario, nunca podrás entrar en lo sobrenatural de Dios. De lo contrario, siempre estarás siendo esa vara natural para propósitos ordinarios. Pero déjame decirte, Dios no te quiere tener como una vara natural y ordinaria. Él quiere llevarte a lo sobrenatural, a lo extraordinario de Él. Pero ¿qué debes hacer? Debes comenzar a tener intimidad con Dios. Tienes que despojarte, tienes que comenzar a proyectar lo eterno. Tienes que ver que Cristo te ha llamado para un propósito e involucrarte en ello, involucrar tu vida, tus recursos, tu familia, tus sueños. Tienes que involucrarlo todo para poder entrar a ser esa vara natural. Mira, ese edificio que está allá atrás, yo fui testigo. Estefanía estaba viviendo su desierto. Su hija estaba allí padeciendo muchas cosas, pero ella no miró lo terrenal solamente. Ella no se enfocó solamente en lo que estaba viviendo su hija. Yo fui testigo y la acompañé en varias cosas con mi esposa. Y ella aquí fue luz para muchas mujeres. Ella fue un apoyo para otras mujeres. Tenemos fotos, tenemos videos de reuniones que ella hacía con mujeres que también estaban aquí sufriendo. Ella proyectó lo eterno. Ella se proyectó a cumplir el propósito de Dios. Y aquí, en este lugar,
experimentó la sobrenaturalidad de Dios, porque Dios se encargó de tapar la boca a aquellos especialistas que decían que esa niña no iba a durar mucho tiempo, que no se hiciera ilusiones, pero aquí, porque una mujer decidió creer en lo sobrenatural de Dios, decidió enfocar lo eterno, decidió levantar el nombre de Jesús, decidió estar en intimidad, porque fui testigo de que entraba en tiempos de ayuno para buscar al Señor, para creer de que Dios podía intervenir, para clamar por aquellas mujeres que estaban también pasando por la misma experiencia, y Dios le dio una victoria. Y hoy se encuentra en un ambiente sobrenatural como lo experimentó Moisés y como lo podemos experimentar tú y yo. Podemos entrar en esa vida sobrenatural cuando nosotros enfocamos lo eterno de Dios. Tercero, nosotros tenemos que ver de que Dios nos llama de una naturaleza ordinaria, terrenal, y nos quiere llevar a una naturaleza divina y extraordinaria y sobrenatural. ¿Pero para qué? Para propósitos sobrenaturales, para propósitos eternos, para los propósitos de Dios, no para nuestros propios propósitos. Dios quiere que nosotros nos involucremos en los propósitos de Dios. En el momento en que nosotros nos involucramos en sus propósitos, Él viene y nos transforma. Cuando Moisés dejó todo lo que tenía, dice ahí en Éxodo 4:20, dice: entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre su asno y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Ahí es la primera mención de que esa vara era la vara de Dios. Cuando él se involucró en los propósitos de Dios, cuando él partió hacia los propósitos de Dios, dejó de ser el pastor de ovejas en el desierto para ser el gran Moisés, el legislador, el libertador, el hombre más mencionado, uno de los más mencionados en todas las escrituras, Moisés, ¿sí? Pero ¿qué sucedió? ¿Qué hizo él? Él se involucró en los propósitos de Dios. La vara dejó de guiar ovejas en el desierto para realizar proezas nunca antes vistas. Cuando nosotros nos involucramos en los procesos de Dios, eso que es natural en nosotros comienza a tornarse y a realizar propósitos extraordinarios. Esta vara, ¿qué hacía? Defendía ovejas y las guiaba en el desierto. Pero ahora, ¿qué hacía esa vara? Esa vara ejecutaba los juicios de Dios sobre una tierra pagana. Traía las plagas. ¿Qué hizo esa vara? Destrozó el poder del enemigo. Destruyó a Faraón, destruyó su ejército, destruyó su nación, aquellas hordas de demonios que estaban oprimiendo al pueblo. Dios utilizó esa vara para realizar grandes proezas, abrió el Mar Rojo, dio victoria en batalla cuando Josué estaba peleando con Amalek, hizo salir agua de la roca. Bueno, un sinnúmero de cosas hizo esta vara, cosas extraordinarias, que si se hubiese quedado en el desierto, nada hubiese sucedido con esta vara. Hubiese sido una vara normal y no hubiese estado escrita en la palabra de Dios. Tu vida puede estar escrita allí en los cielos con historias extraordinarias. Muchos pueden hablar de ti y hablar de tus experiencias a otras personas, pero cuando tú te involucres en los propósitos eternos de Dios, ¿sí? Esta vara se convirtió en la vara de Dios cuando Él estuvo guiando al pueblo de Israel, cuando Él se fue a hacer la voluntad de Dios. Tu vara también puede llegar a ser la vara de Dios. Tu habilidad natural Dios la puede usar para transformar vidas. Tú puedes decir, bueno, yo solamente ejerzo una labor natural, de pronto solamente sé hacer manualidades. A través de esa vara tú puedes alcanzar muchas personas. Tú puedes hacer prodigios a través de esa vara que Dios te ha dado, ¿sí? Dios puede usar aquello que tú crees seco y muerto en tu vida, porque esta vara estaba seca, estaba muerta, sin esperanza de vida. Tal vez tú tienes cosas muertas en tu vida y Dios las puede usar para hacer prodigios, para hacer cosas extraordinarias, para transformar generaciones. Tú puedes ser usado para restaurar vidas, tú puedes ser usado para salvar familias enteras, tú puedes ser usado para transformar sectores de tu ciudad, para ir a las naciones, tú puedes ser usado con propósitos gloriosos de Dios. ¿Cuándo qué? Cuando tú involucres tu vida en los propósitos de Él. Tu vara puede ser transformada de lo natural
a lo sobrenatural. Solamente tienes que involucrarte con Dios, solamente tienes que meterte con Dios, solamente tienes que anhelar los propósitos de Dios. Mira, si tú hoy experimentas arrepentimiento, si tú dejas de desear un nombre para ti y comienzas a vivir para Dios, Dios va a hacer cosas extraordinarias contigo. Tú te puedes involucrar, tú puedes soñar con cosas grandes, tú puedes soñar de que Dios va a hacer cosas extraordinarias en tu vida. Tú lo puedes hacer, tú puedes hacerlo. Dios te puede dar grandes victorias, Dios te puede dar cosas extraordinarias para realizar. Tú puedes hacer prodigios, pero tienes que despojarte, tienes que enfocar lo eterno, tienes que morir a tu carne, tienes que experimentar arrepentimiento, tienes que cambiar tu manera de pensar, tienes que convertirte al Señor. Tienes que salir del pecado, tienes que convertir tu vida a Él y tienes que entrar en una relación profunda con el Espíritu Santo. Hoy es un día en el cual tú puedes convertir esa vara tuya, esa vara de Moisés, en la vara de Dios, y puedes llevarla en tu mano donde quiera vayas y puedes hacer prodigios, señales, milagros, maravillas con esta vara. Pero rinde hoy tu vida a Jesús. Déjame orar por ti porque ya el tiempo avanzó y ya nos quedan cortos minutos, y déjame orar por ti. Yo te ruego en este momento que dispongas tu corazón y dejes que el Espíritu Santo comience a ministrar tu vida en este momento. Entra allí en esa atmósfera celestial, entra allí en ese deseo de Dios de hacer cosas gloriosas contigo. Entra allí en lo que Dios tiene para tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro en este momento por aquellos que nos están viendo, Señor, allí, Señor, a través de la televisión, a través de las redes sociales. Padre, mira, hay varas naturales, varas, Señor, que han sido usadas para propósitos, Señor, ordinarios, pero que están cansados. No quieren seguir, Señor, viviendo esa vida. Quieren experimentar lo sobrenatural tuyo, lo glorioso tuyo. Hoy, Padre, te ruego en el nombre de Jesús de Nazaret, que hagas entender a mis hermanos, aquellos que nos ven, aquellos que nos escuchan, Señor amado, Padre Celestial, de que tú eres un Dios de propósitos, que tú eres un Dios de procesos, que tú eres un Dios que transformas, que tomas lo natural y lo conviertes en sobrenatural, que tomas lo ordinario y lo haces extraordinario, pero que todo depende de ti, Señor, porque no podemos jactarnos en tu presencia. Hoy te ruego en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, que tú crees un espíritu en cada uno de los que nos escuchas, un espíritu, Señor, que anhele lo sobrenatural, que anhele los propósitos tuyos y que se involucren. Hoy pido que tu Espíritu Santo descienda, Señor, sobre cada uno de ellos, Padre Celestial, y que tú ministres sus corazones. Hoy bendigo, Señor, la vida del pastor Ramiro Jr., la vida de Estefanía, y le doy gracias por ser ese ejemplo de transformación, ese ejemplo de cambio, ese ejemplo de que sí pueden experimentar lo sobrenatural. Los bendigo en el nombre de Jesús de Nazaret y te doy muchas gracias, Padre, en Cristo Jesús. Bueno, mis amados hermanos, hoy me despido aquí desde la ciudad de Bucaramanga, desde Florida Blanca, ¿sí? A espaldas de la Clínica Cardiovascular de Colombia, una de las mejores entidades. Allí muchos están viviendo desiertos, la mayoría no salen aprobados, pero hay unos que sí. Y espero que en el desierto donde te encuentras, tu vara se convierta en la vara de Dios. Que el Señor te bendiga. Bendigo la iglesia en Magangué, les recuerdo con mucho cariño. Bendigo la vida del pastor Ramiro, la pastora Noemí. Han sido una bendición para mi vida, para mi familia. Hoy me despido desde aquí, desde la ciudad de Bucaramanga, y espero verles pronto. En el nombre de Jesús les bendigo. Amén y amén.